Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey Celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura estará. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente en este día y gracias al Señor por poder entonar este precioso himno, Iglesia de Cristo, que en una de sus estrofas nos habla de no tener temor, que es la temática que tendremos en el día de hoy. Seguimos con la unidad, la Iglesia que Dios desea, y como bien muestra la imagen que se está proyectando en este momento, tenemos 7 lecciones. El domingo pasado hicimos la número 1, que está ahí con el signo de chequeado, de que ya fue realizada. Y la iglesia que Dios desea está caracterizada por el amor. Y en el día de hoy vamos a ver la sesión número 2, la segunda lección, que lleva por título Firme en las dificultades. Sesión número 2 de la iglesia que Dios desea. Pregunta número 1. ¿Cómo defines el temor? Nadie desea ser perseguido, pero puede suceder y puede manifestarse de diversas formas. Todos hemos oído de los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia, que pagaron con su vida por el privilegio de ser seguidores de Cristo. Muchos pensamos que la persecución siempre es absoluta y fatal, pero la verdad es que no siempre llega a tal extremo. En Primera de Pedro, el apóstol menciona muchos tipos de pruebas, incluso el ser expatriado, afligido, recibir murmuración, ser abofeteado, maldecido, ultrajado y vituperado. Y esto es solo el comienzo. La persecución también se manifiesta cuando experimentamos la burla y el rechazo de la sociedad, alguna acción legal o el encarcelamiento. En este momento, hoy, creyentes en todo el mundo están siendo perseguidos por su fe en Cristo. Antes de instalarme a grabar la lección, vi una publicación de la organización Puertas Abiertas de que en el día de hoy fue atacada una escuela, un colegio bautista en Nigeria, y 140 niños fueron secuestrados por un grupo armado. No está lejana la persecución. Como bien decía, hoy en el mundo están siendo perseguidos por su fe en Cristo muchos. En el primer siglo, la iglesia en Esmirna, que es la iglesia que vamos a hablar en el día de hoy en Apocalipsis, estaba pasando por un periodo de persecución por su fidelidad a Cristo. Y en esa experiencia encontramos una lección valiosa. Jesús señaló su propia victoria sobre la muerte para infundirle fuerza a la iglesia y también a nosotros. En los tiempos de tribulación debemos apropiarnos de la gracia que nuestro Señor provee. Idea central para el día de hoy: no hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios. Les invito a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos firmes ante las pruebas que pudiéramos enfrentar por ser cristianos, pero también vamos a orar por esos niños ahí en Nigeria. Oremos.
Amado Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a enfrentar con firmeza las pruebas que pudieran venir a nuestra vida por el hecho de ser cristianos. Pero sabemos que en nuestro país no son muchas esas pruebas. Pero sí, Señor, sabemos que hay muchos hermanos nuestros alrededor del mundo que están sufriendo la persecución. Y oramos en esta hora por estos niños que fueron secuestrados ahí en Nigeria. Oramos por el colegio bautista de ahí en Nigeria, Señor. Tú lo conoces, Padre amado, por los profesores, por las familias, por todos los hermanos y hermanas, Señor, que están sufriendo por esta situación, por esos niños que están ahí secuestrados y no sabemos qué está pasando con ellos. Señor, fortalece su fe, cuídales, protégeles y trae liberación. Pero si no es así, que tú, Señor, les ayudes a pasar por esta prueba. Amado Dios, y así hay tantos alrededor del mundo, tú los conoces y oramos en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Bendícenos al estudiar tu palabra y ayúdanos, Señor, a entender que para nosotros como cristianos la prueba es parte de nuestro compromiso contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La ciudad de Esmirna era una ciudad antigua en la costa occidental de Asia Menor. Ahí les estoy mostrando el mapa nuevamente para que vean y ubiquen dónde está Esmirna. En el primer siglo de la era cristiana, las ciudades de Esmirna, Éfeso y Pérgamo competían para ser reconocidas como la primera ciudad de Asia. Como la carta revela, había una iglesia en Esmirna y probablemente estaba compuesta por judíos creyentes, que estaban siendo maltratados por la comunidad judía. Es probable que el término Esmirna se derive del nombre del árbol espinoso mirra. La mirra era una resina pegajosa que se extraía de ese árbol y que se usaba como perfume o incienso desde la antigüedad y para embalsamar a los cadáveres, y se usaba también en las ceremonias religiosas. En la actualidad, la ciudad de Esmirna se llama Izmir en el país de Turquía. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 2, 8 y 9. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Jesús le pide a Juan que escriba una segunda carta semejante a la primera. Le dice: escríbele al ángel de la iglesia, verso 8, mostrando el patrón que se seguirá en todas las cartas, como dijimos la semana pasada. Asumiendo que este ángel se refiere al pastor de esa iglesia, esto nos muestra que Dios guarda a los pastores que tienen cuidado de la salud espiritual de la congregación que pastorea. Enseguida, Juan presenta a Jesús, que es quien envía el mensaje, como el primero y el postrero, o el primero y el último. En el mismo versículo 8, segunda línea. Usando una descripción que es un sinónimo con otras formas como el alfa y la omega o el principio y el fin. Observa que Jesús está haciendo referencia a Isaías 44:6, apropiándose de la naturaleza de Dios en su infinitud y su autoridad. Pero inmediatamente se describe en su humanidad, como el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ahí en el mismo versículo 8. Aquí Juan anticipa lo que dirá en el versículo 1:18, en el capítulo 1:18, dando énfasis a este asunto. ¿Qué dice Apocalipsis 1:18? El que vive, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La exposición de Jesús a la iglesia no es un recordatorio de su ministerio itinerante, sino un recordatorio de su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección, enfatizando su sufrimiento y cómo lo venció. Igual que con la carta a la iglesia en Éfeso, se continúa con el reconocimiento que la iglesia merece, y este se divide en tres aspectos. Primero, dice, verso 9,
yo conozco tus obras. No se describen las obras de la iglesia, pero con el solo hecho de hacer mención se les asegura que estaban viviendo la vida cristiana con la llenura del Espíritu, manifestando el fruto, los dones y las buenas obras como una evidencia de su crecimiento espiritual. Jesús también señala que conoce su tribulación, verso 9 también, asegurándoles que Él no es indiferente al sufrimiento de sus seguidores. El Señor se compadece de su iglesia en el momento de la prueba. También conoce su pobreza, sigue diciendo en el verso 9, pero ¿en qué sentido son pobres? No hay evidencia de que esta iglesia haya sido pobre en el sentido económico. Lo más probable es que era tratada de manera pobre por la sociedad. No obstante, Jesús los anima, pero tú eres rico, haciendo como Pedro, elevando el ánimo de los cristianos que están pasando por tribulación y recordándoles que tienen una gran herencia reservada en gloria. Usted puede leer 1 de Pedro 1, del 3 al 6. Para Jesús, los judíos que lo rechazaban como el Mesías cometían una blasfemia, pues seguían ofendiendo su majestad divina. Por esta razón afirma que se dicen ser judíos, pero en realidad son sinagoga de Satanás. Sigue hablando ahí en el verso 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Durante su ministerio, cuando los judíos insistían en que tenían a Abraham por padre, Jesús responde: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ahí en Juan 8:44. Aquí, Jesús está implicando que los verdaderos judíos son nacidos del Espíritu y no de una raza o etnia. ¿Qué tan difícil sería confiar en que todo va a salir bien cuando vemos una terrible tormenta en nuestro camino? La pregunta no es tonta, pues muchos están confiados y en su ingenuidad se ríen de la tormenta. El cristiano es realista y reconoce la realidad de las pruebas que golpean al fiel. Pero es más que realista, pues también ve la imagen de Jesús envuelto en toda su gloria en el día de adoración. Leemos ahí en Apocalipsis 1, 12 al 16, que nos dice: di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y al ver a Jesús en toda su majestad, aprendemos que tenemos mucho más a nuestra disposición que solo nuestras propias fuerzas. Y es lo que la iglesia de Esmirna estaba recibiendo de parte del Señor. Vemos cómo se revela Jesús a esta iglesia, pues allí hay varias lecciones para nosotros. Primero, Jesús se revela directamente en relación con la necesidad de la iglesia. Qué ilógico sería ir a un viaje a la playa en verano vestidos como si fuéramos a la nieve en invierno, ¿verdad? Jesús se presenta a esta iglesia tribulada como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, verso 8, con el fin de infundir ánimo a esta iglesia atribulada. Es importante notar que el Señor tiene todas las riquezas espirituales, como nos dice ahí en Efesios capítulo 1, verso 18, y provee exactamente lo que necesitamos para salir victoriosos en el momento de la prueba. Segundo, Jesús conoce nuestras circunstancias. El Señor no solo conoce nuestra prueba, también conoce a los que están causando la tribulación. Una de las riquezas que disfrutamos en Jesús es que podemos confiar en Él, que lo entiende completamente bien, aun si nosotros dudamos. Tercero, Jesús expande nuestra fe para ver nuestra situación desde su punto de vista. Jesús le dice a su iglesia tribulada: pero tú eres rico. Por supuesto, se necesita fe para creer que somos ricos en Él. Pero recuerda, ya ejercitamos la fe cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador. Si creemos que Jesús es poderoso para vencer a la muerte, también tenemos que creer que Él es poderoso para vencer cualquier tribulación temporal que tengamos que enfrentar.
Puedes leer 2 Corintios 4, 17. Pregunta número 2. ¿En qué cosas invierte dinero la gente por el temor? Los versículos siguientes muestran que el cristiano no tiene por qué temer a la adversidad. ¿Qué dice la Biblia? Leamos en Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Un texto muy conocido por nosotros, ¿cierto? Principalmente las últimas frases de este versículo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habiendo expresado su favor por la iglesia y rechazado a los judíos que la tribulaban, uno pudiera pensar que Jesús iba a prometer venir pronto en su rescate. Pero esto no es el caso. En el verso que acabamos de leer, Jesús les advierte sobre un tiempo de persecución por el cual tendrán que pasar. En vez de rescatarlos de la tribulación, les manda a permanecer fieles frente a la prueba. Jesús les amonesta: no temas en nada lo que vas a padecer. No hay que tratar de negar el dolor que la persecución iba a infligir. Los cristianos de Esmirna iban a padecer, ellos iban a sufrir diversas aflicciones por causa de Cristo. Jesús identifica al verdadero enemigo. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Aunque Jesús reconoce el antagonismo de los judíos de Esmirna contra su iglesia, él sabe quién es el verdadero enemigo, el diablo, Satanás. Pablo nos recuerda que nuestra lucha es contra seres espirituales, no contra los seres humanos. Huestes de maldad, nos dice ahí en Efesios 6, del 11 al 13. Huestes diabólicas. Es importante notar que Jesús no profetiza una persecución general contra la membresía. Y ha sido así a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre ha existido persecución, pero también siempre han existido creyentes que por la bondad de Dios escapan de ella. Esta no es una razón para relajar nuestra preparación. Debemos estar siempre listos. Como nos dice Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Enseguida, en el versículo 10 de Apocalipsis 2, Jesús los desafía a ver la tribulación desde el punto de vista celestial, y dice que ellos serían probados. Aunque la experiencia sería dolorosa, necesitaban verla como una prueba para encaminarlos en la santidad y en la perfección en Cristo. Por lo tanto, esta persecución resultaría en un fin beneficioso. También necesitaban saber que tendrían tribulación por 10 días. Para muchos teólogos, esta frase indica que lo que el enemigo hace contra los hijos de Dios puede ser difícil, pero tiene sus límites. Satanás pudo afligir a Job, pero solo dentro de los límites que Dios le puso. Si este es el significado, el fiel recuerda que la tribulación es temporal, pero en cambio el juicio de Dios es eterno. No obstante, otros ven aquí un lenguaje de muerte. En los juegos romanos a menudo encarcelaban a los que serían víctimas para las fieras y a los gladiadores. En tal caso, Jesús afirma que algunos de sus fieles serían detenidos hasta 10 días antes de ser llevados a la arena de su muerte. Entre paréntesis, uno de los mártires de la iglesia, llamado Policarpo, fue obispo de esta iglesia de Esmirna en el siglo II y murió en la arena del circo romano. Cierro paréntesis. En ese tiempo de tribulación, como quiera que haya sido, Jesús los reta diciéndoles: sé fiel hasta la muerte. Este pasaje no nos está hablando de ser fiel hasta que muramos de forma natural. Este pasaje está hablando de ser fiel hasta la muerte, de morir por causa de Cristo. La fidelidad de Esmirna al Imperio Romano desde el año 195 a.C. está bien documentada en los anales de Roma. Es posible que Jesús esté retando a los cristianos a mostrar una gran fidelidad a su Señor. Jesús termina prometiendo la corona de la vida a los que permanezcan fieles a pesar de la persecución.
Obviamente debemos seguir fieles al Señor hasta que un día Él nos llame a su presencia, pero este pasaje principalmente habla de la posibilidad de morir a causa de tribulación o persecución. Esta no es una corona del estilo de una diadema de oro incrustado con piedras preciosas. Más bien se refiere a una corona hecha de guirnaldas, la cual un atleta recibía cuando resultaba victoriosa en el deporte. En algunas imágenes de la historia de Roma podemos ver a los atletas coronados con una corona de laureles. A esa guirnalda se refiere esta corona. También se daba una corona de guirnaldas a las personas que recibían algún honor ante el público. Ante ambas posibilidades, aquí tienen sentido, pues el cristiano que permanece fiel ante la tribulación gana la carrera de fe, 1 Corintios 9:24, y será honrado en la venida del Salvador, según nos dice Santiago 1:12. No podemos vivir la vida negando que la tribulación puede pasar en un momento inesperado. Dios nunca promete que no pasaremos por tiempos de tribulación, pero sí nos llama a permanecer fuertes en medio de las adversidades. Notemos varias lecciones que este texto nos proporciona. Primero, Jesús asegura que la adversidad vendrá. Lejos de negar la posibilidad, Jesús dice que la adversidad es parte de la vida en Cristo. En Filipenses 1:29, el apóstol Pablo considera un privilegio padecer por Cristo. Tristemente, hay algunos cristianos que son incapaces de tolerar cualquier revés. Tal vez la misma iglesia ha hecho todo lo posible para tenerlos cómodamente, sin que piensen en la posibilidad de enfrentar el menor contratiempo. Quizás no hemos enseñado muy bien una de las bienaventuranzas, que será nuestro texto clave en el día de hoy. Quizás sea tiempo de inquietarnos, de inquietarlos a ustedes como miembros de la iglesia, de eliminar toda comodidad, anticipando lo que el mañana pudiera traer. Segundo, Dios asegura que no todos sufrirán la máxima adversidad. Mientras la adversidad es segura, Jesús dice que solo algunos serán echados en la cárcel, etcétera, etcétera, dice el pasaje, ¿cierto? Algunos serán probados, tendrán tribulación por 10 días y algunos de ustedes serán echados en la cárcel. La verdad es que solo Jesús fue predestinado a tomar la copa amarga de su cruz, Juan 12, 27 al 30. Nosotros estamos llamados a cargar la cruz, pero eso se manifiesta en el maltrato de la sociedad o el rechazo de la familia. Debemos estar listos para todo lo que venga, desde una mirada de desprecio, un insulto y hasta ser golpeado, encarcelado o hasta perder la vida por amor a Cristo. Tercero, Jesús asegura que toda adversidad tiene sus límites. Cuando Él dice, y tendrán tribulación por 10 días, puede indicar que los encarcelados serán ejecutados en ese tiempo. Para otros significa que la tribulación tendría límites. La historia justifica ambas posibilidades. No obstante, si la adversidad termina en el martirio o simplemente termina, decimos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Siendo que Jesucristo nos ha advertido que la tribulación puede caer sobre nosotros, nos preparamos para estar confiados en el día de la adversidad. Pregunta número 3. ¿Qué recursos nos ha dado Dios para estar fortalecidos en el día de la adversidad? El versículo siguiente muestra que no hay por qué temer a la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Leamos el último versículo de esta carta a la iglesia de Esmirna. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Después de comunicar lo esencial de su mensaje a la iglesia, Jesús termina con una frase común en todas las cartas y una promesa para todo el que venciere. Ya hemos comentado sobre la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo resta agregar
que aunque es Jesús quien da su mensaje por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias, también es evidente que el Espíritu Santo tiene una parte en el mensaje a las iglesias. En realidad, cuando Dios llama la atención de los suyos, el trino Dios obra en su totalidad. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que es obvio que Dios Padre envía a Dios Hijo y el Espíritu Santo ministra sin medida. El apóstol Pablo asegura lo mismo. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Vea cómo las 3 personas de la Trinidad están entrelazadas en ministerio y propósito. Puedes ver también Juan 14:26. En Juan 16:13, Jesús les aseguró a los suyos que el Espíritu los guiaría a toda verdad. Y aquí tenemos un ejemplo dramático de este ministerio esencial. Jesús anima a cada fiel en Esmirna, pues se dirige a cada creyente en particular diciéndoles que estén atentos no solo a su carta, sino también al testimonio interno del Espíritu Santo, quien corrobora que su palabra siempre es veraz. Pero el ministerio del Espíritu Santo no es tan abrumador como para eliminar la responsabilidad personal. Enseguida Jesús dice al que venciere, al que venza. Sabiendo que las bendiciones de Dios son por gracia, pero no son baratas, hay un costo que pagar por ellas. Jesús venció la muerte para ganar la victoria. Es por esto que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28 al 39, todas las posibles barreras que pueden detener al creyente de obtener el premio, y termina diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Una paradoja de la fe es que el cristiano tiene la promesa de obtener la victoria en Cristo, pero también tiene la responsabilidad de pelear la buena batalla, en la que una no es posible sin la otra. Al que venciere, Jesús le promete que no sufrirá daño de la muerte segunda. La Biblia enseña que toda persona es concebida en pecado, Salmo 51:5, y está muerta en delitos y pecados, Efesios 2:1. Por lo tanto, el día que la persona deja de respirar, su muerte física no es nada menos que la extensión de su estado espiritual, su primera muerte. En este sentido, todos pasamos por esta muerte, pues todos comenzamos la vida muertos en pecado. Pero Jesús habla de una segunda muerte. En Juan 5:24, Jesús le dice a sus discípulos, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Mientras nadie puede evitar la primera muerte, Jesús promete que los vencedores pasarán de muerte, es decir, de su primera muerte a vida, evitando la segunda muerte. Si nos preguntamos qué es la segunda muerte, esta es la que comienza en el juicio del trono blanco. Y lo vamos a leer ahí en Apocalipsis 20, 11 y 12. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Como les decía entonces, la segunda muerte comienza en el juicio del trono blanco y resulta en condenación en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, el infierno eterno. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, Jesús promete a los que pasan la difícil prueba de la tribulación, que es temporal, que no sufrirán la pena de la condenación eterna. Pregunta número 4. ¿Te das cuenta
de que a no ser que te vayas en el arrebatamiento, como nos dice Primera de Tesalonicenses 4:17, un día vas a morir? Las inversiones en las medicinas para evitar la muerte son astronómicas. En verdad, la mayoría de la humanidad teme a la muerte y hace todo lo posible para evitarla, pero la Biblia no la ve tan alarmante, a lo menos la primera muerte. Primero, Jesús nos pide poner atención como individuos y como iglesia. El mensaje que Jesús quiere compartir viene primero al cristiano en particular y a la iglesia en general. Esto tiene sentido, pues que aparte de la iglesia de Cristo, Jesús tiene algo que decir del más allá. El mundo científico rechaza la idea de que haya algo más allá de la muerte física. La filosofía se pierde en disputas especulativas que bordean en lo ridículo. Solo la iglesia proclama con autoridad que la muerte es segura, pero no es la última palabra. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Segundo, Jesús nos llama a ser vencedores. Viéndolo con los ojos abiertos, no hay cosa más desafiante que creer con todo el corazón que la muerte no es el fin de todo. Cuando vemos los panteones llenos de tumbas, eso parece ser la última parada. No obstante, el que venciere pone la muerte en su lugar. En 1 Corintios 15, 54 al 56, el apóstol dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Tercero, Jesús nos asegura que podemos evitar la segunda muerte. Para Jesús, la verdadera tragedia es sufrir la segunda muerte. Mientras nadie puede evitar la primera, aparte de Enoc y Elías, la segunda sí se puede evitar. La segunda muerte, como ya dijimos, comienza con el juicio del trono blanco y resulta en la condenación al lago que arde con fuego y azufre en el infierno eterno. Jesús promete a los que vencen su temor de la primera muerte que no sufrirán la pena de la condenación eterna. Solamente haz a Cristo Señor y Salvador de tu vida y tienes asegurada la vida eterna y vida abundante con el Señor. La promesa de Jesús nos reta a ver cualquier tribulación que venga, incluso la muerte, tras el lente de su victoria sobre la muerte. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Pregunta número 5. ¿Qué pasos necesitas dar para prepararte para el día de tu muerte? Interesante pregunta. Ya para ir finalizando, voy a mencionar 13 tribulaciones de la fe en Cristo que salen mencionadas en el Nuevo Testamento. 1. Insultado, vituperado. 2. Afligido, atribulado. 3. Murmuraciones. 4. Ultrajado. 5. Maldecido, burlado. 6. Inmolado, torturado. 7. Calumniado, acusado. 8. Abofeteado, golpeado. 9. Encarcelado, confinado. 10. Despreciado, rechazado, expulsado. 11. Abandonado, desamparado. 12. Hambre, desvelo, frío, calor. 13. Sentenciado a muerte. Y si tú encuentras otra, la puedes agregar a esta lista. ¿Cuántas de estas has sufrido? ¿Cuántas de estas hemos sufrido? ¿Estamos siendo atribulados por nuestra fe en Cristo? El ministerio Puertas Abiertas tiene una infografía que es la que le estoy presentando en este momento acerca de la persecución en el mundo en el día de hoy. Al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. 4.761 cristianos asesinados, 4.488 iglesias atacadas, 4.277 cristianos detenidos. Pueden ver esto y mucho más en la página de Puertas Abiertas
americalatina.org. Puertas abiertas al de americalatina.org. Para memorizar. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Para poner en práctica, memoriza. Decide que vas a memorizar textos bíblicos que te desafíen y ayuden a permanecer firme ante cualquier tribulación. Actúa, emprende una actividad por Jesucristo, lo cual quizás antes habías rehusado hacer por temor a ser el objeto de alguna tribulación de parte de la familia, amistades o de la sociedad. Deja tu temor a un lado y actúa con fe. Anima a los miembros de la iglesia que sean atribulados por causa del Evangelio. Pablo consolaba a los creyentes fieles. Haz tú lo mismo. Para concluir nuestra lección, cuando Ananías rehusaba atender a Saulo de Tarso, Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9, 15 y 16. En la vida del apóstol Pablo, tanto como en la nuestra, las aflicciones son parte de la experiencia del cristiano fiel, ya que son inevitables. Debemos armarnos con la mente de Cristo para vencer toda duda. Por lo tanto, debemos recordar que Jesús ya venció a la muerte en la cruz. Su resurrección es la garantía de que cualquier tribulación, en cambio, obra en nuestro provecho. Pablo afirma que la tribulación es momentánea y produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Amén. Quiero invitarlos ahora a poder orar por Myanmar. En estos días he estado participando en la Alianza Bautista Mundial y esta ha sido la oración en cada día desde el día miércoles. ¿Por qué razón? Les comento. El 1 de febrero de 2021, de este año, miembros del ejército de Myanmar tomaron el control y declararon un estado de emergencia de un año. La líder electa del país, Aung San Suu Kyi, y miembros de su partido están ahora bajo arresto domiciliario. Como resultado, todas las minorías étnicas y religiosas, así como los actores de conciencia y convicción, corren grave peligro. Un líder bautista de Myanmar escribe: hemos estado de rodillas orando por Myanmar continuamente y agradecemos las oraciones de todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Nuestro pueblo vive bajo una dictadura militar desde hace más de 60 años y la idea de que nuestros hijos y nietos tengan que pasar por este ciclo de vida nuevamente es un pensamiento espantoso. No tenemos armas, sino un Dios que nos protege. A pesar de que caminamos por el valle más oscuro, no temeremos ningún mal. Únase en oración por lo siguiente. Ore por el poder y la presencia de Dios para consolar a todos los creyentes. Ore por un mediador fuerte y un proceso político que lleve a la paz. Ore por el acceso a la asistencia humanitaria. Ore por los pastores y líderes de la iglesia mientras ministran en este contexto desafiante. Ore por la protección de las mujeres y los niños contra la violencia. Ore pidiendo esperanza en medio del abatimiento. Ore para que la familia bautista mundial se mantenga unida para garantizar que la gente de Myanmar no sea olvidada. Y esta oración la va a dirigir el presidente de la Alianza Mundial, el pastor Tomás McKay. Así que les invito a orar junto al pastor Tomás y luego cantar un himno, y así estamos concluyendo nuestra escuela dominical. Que el Señor les bendiga y recuerde orar por el mundo entero. Hay muchos creyentes que siguen siendo perseguidos. Y como les decía, luego de la oración cantaremos un himno, una hermosa versión de la Iglesia Bautista Internacional del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Bendiciones. Querida familia bautista, les invito a orar conmigo por el país de Myanmar. Oremos. Amado Señor, que tu paz, tu justicia
tu reconciliación y tu libertad sean la protección y la fortaleza de Myanmar. Oramos con el salmista: Señor, líbralos de la opresión y la violencia y provee para todas sus necesidades. Dales tu sabiduría y tu luz al atravesar tiempos tan críticos. Señor, produce en ellos la libertad profunda y verdadera a través de Jesús. Trae, Señor, tu reconciliación a la rica diversidad de su población. Cuídalos en medio de la enfermedad y de sus consecuencias. Y bendice y usa tu iglesia para que sea canal de tu gracia y de tu provisión. Y que tu acción misericordiosa, oh Dios, conduzca a glorificar tu nombre, a vivir bajo el señorío de Jesús y a experimentar la transformación del Espíritu Santo. Oramos con la seguridad y la esperanza de hacerlo en el nombre y con el poder de Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada, aquí con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme
nos pueden destruir.